Hermanos, que el Señor le bendiga en esta noche. Agradecemos al Señor por poder estar aquí juntos para adorar el nombre del Señor a través de la exposición de su palabra, a través de continuar aprendiendo de su palabra sobre este tema del sufrimiento. Así que damos gracias a los hermanos que están con nosotros hoy y a los que se irán conectando a esta transmisión. Hoy es la clase número 13. Es probable que entre hoy y el próximo miércoles, si no lo culminamos esta noche, estaremos haciendo el repaso final y contestando algunas preguntas relacionadas a este tema del sufrimiento a la luz del Evangelio. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esos momentos difíciles que nos tocan a todos? Vamos a orar para entonces preparar nuestros corazones y comenzar en la noche de hoy con nuestra clase. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por que nos permite llegar a este lugar para juntos adorarte, Señor, para juntos escuchar tu palabra, ser edificados a través de esta enseñanza. Te damos gracias por cada hermano que está aquí, los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor. Mira aquellos que no pueden llegar hoy por diferentes razones, algunos por enfermedad u otras razones, Señor, sé tú con ellos en esta noche. Y gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar juntos hoy. Danos sabiduría mientras repasamos finalmente esta clase sobre este tema del sufrimiento y lo que nos dice tu palabra acerca de este. Queremos conocerte más, Señor. Queremos que este conocimiento no se quede en nuestra mente nada más, sino que también podamos aplicarlo a nuestra vida. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bien, mi hermano, hoy vamos a hacer un repaso o comenzar un repaso sobre los temas principales que vimos estas pasadas semanas en relación a el sufrimiento. Así que el plan es ver lo más probable entre hoy y el próximo miércoles este repaso final y también sacar un tiempo para contestar algunas preguntas. Así que si usted tiene algunas preguntas sobre el tema que hemos estado trabajando del sufrimiento, puede anotarlas. El domingo también lo anunciaré para que entonces el próximo miércoles vengamos y usted la pueda anotar también. Hoy, como les dije, vamos a ir punto por punto. Usted tiene su bosquejo, los temas principales que se estuvieron tocando en clase, así que estaremos viendo desde el punto 1 un repaso general de lo que hemos visto. Nosotros comenzamos hace unos meses atrás hablando sobre el problema del sufrimiento y la respuesta de la Biblia. Habíamos comenzado a hablar sobre la realidad del sufrimiento, cómo el sufrimiento es algo que en un mundo caído es una realidad diaria, cómo el sufrimiento es algo que usted y yo enfrentamos todos los días en un mundo caído. Y saber que la Biblia nos da una respuesta a este tema tan difícil. Habíamos visto un poco acerca de la historia de Job, cómo a través de la historia de este hombre nosotros podemos ver algunos acercamientos a este tema del sufrimiento. Si algo tenemos que recordar de la historia de Job, es que Job nunca tuvo una respuesta concreta acerca de por qué le ocurrió lo que ocurrió en su vida. Él no tuvo una respuesta específica, sino más bien el Señor le animó a través de sus palabras para que él confiara en lo que Dios estaba haciendo. Y si algo aprendemos de la historia de Job, es que el sufrimiento, como usted ve en su bosquejo, es real, todos lo enfrentamos diariamente, no es una ilusión. También conocemos que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Eso es algo que hemos estado viendo a través de todos estos meses, que Dios tiene un control absoluto sobre todas las cosas que ocurren y cómo Dios utiliza ese sufrimiento, como veremos más adelante, para su propia gloria, para el cumplimiento de su propósito. Nosotros bien temprano en este curso habíamos hablado de cómo hay un fin al cual todas las cosas se están dirigiendo. Hay un propósito por el cual Dios permite. Y también decíamos que en muchas ocasiones nosotros desde nuestra perspectiva no vemos cómo todas estas cosas se relacionan, o sea, cómo Dios está haciendo constantemente un sinnúmero de cosas, cómo Dios siempre está obrando
para el cumplimiento de sus propósitos. Y en muchas ocasiones, desde nuestra perspectiva humana, a nosotros se nos pasa por alto. ¿Cómo es que Dios utiliza cada uno de estos eventos para cumplir su fin, para cumplir su propósito? Así que ese es el pequeño diagrama que habíamos visto para hablar sobre cómo Dios es soberano sobre el sufrimiento. Nuestro trabajo no es entender, esa otra lección que tenemos ahí de la historia de Job, sino confiar. Al final de la historia, cuando usted ve el final de esa historia de nuestro amigo Job, usted se da cuenta que él no entendió todas las cosas, el porqué de todas las cosas, pero sí, él mostró una confianza en Dios. Él mostró una confianza en el carácter de un Dios que no cambia. Bien, a través de toda la escritura, usted lo tiene ahí bajo el punto número 1, al final, hay una progresión de este tema del sufrimiento. Nosotros tenemos que recordar que cuando Dios crea todas las cosas, las crea perfectas. Dios creó los cielos, vio Dios que era bueno. Dios creó al hombre, vio Dios que era bueno. Dios creó todas las cosas y vio Dios que era bueno. Hizo ese juicio moral. El pecado no había distorsionado esa imagen de Dios en el hombre. El pecado no había distorsionado la relación entre Dios y el hombre. Así que el hombre no se había acercado al sufrimiento. Pero desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, cuando el hombre se rebela contra Dios, el sufrimiento ahora es una realidad que el hombre tiene que enfrentar. Y para mí es muy interesante notar, si usted recuerda allá en Génesis capítulo 3, cuando el Señor va a confrontar a Adán y Eva sobre su pecado, recuerda por un momento que las palabras del Señor a Adán y a Eva tienen que ver con el sufrimiento que ambos ahora tendrían por consecuencia de su pecado. Pero nosotros vemos, mis hermanos, desde el Génesis progresivamente cómo este tema se va desarrollando, cómo ahora que vivimos en un mundo caído, cómo en medio de ese mundo caído en el cual sufrimos, Dios sigue cumpliendo su propósito, Dios sigue cumpliendo su fin. Nosotros, por ejemplo, vemos el libro de Éxodo. El pueblo estuvo en gran sufrimiento, pero Dios se glorificó a través de esa situación. Y si vamos un poco más atrás, habíamos visto un poco, justo antes de entrar al libro de Éxodo, los últimos capítulos de Génesis, habíamos visto la historia de José. Cómo a pesar de todo su sufrimiento, el Señor estaba cumpliendo su propósito, el Señor estaba cumpliendo sus planes. Y decíamos nosotros, recuerdo en aquella ocasión, que imagínese usted a José, quien siendo joven había tenido varios sueños, quien siendo joven le había comunicado sus sueños a sus hermanos, a su papá, y de momento José deja atrás, no por causa propia, sino por causa de sus hermanos, toda su vida conocida. Él deja atrás su familia porque a él lo venden como un esclavo, y de momento está en un lugar donde no conoce el idioma, donde está lejos de su familia, y donde ahora no es libre, ahora es un esclavo. Imagínense José preguntándose delante de Dios por qué están ocurriendo todas estas cosas. ¿Cómo Dios va a cumplir su fin, va a cumplir su propósito? ¿Cómo la realidad de ese sueño que yo tuve se va a hacer realidad? Si yo soy un esclavo y delante de los esclavos nadie se inclina. Y el sueño decía que delante de mí se iban a inclinar. Y usted ve ocasión tras ocasión, José va a la cárcel injustamente. Se olvidan de él en la cárcel. Y José, es probable que en algún momento hubiera tenido este pensamiento. Pero al final, usted ve la teología correcta que tenía José. Porque ya al final, en los últimos capítulos de Génesis, él le dice a sus hermanos esas famosas palabras: ustedes planificaron un mal contra mí, pero Dios, que está por encima de ustedes, cumpliendo su propósito, cumpliendo su fin, Dios guió, utilizó ese mal que ustedes planificaron para cumplir su propósito, para glorificarse. De hecho, más adelante, cuando los autores de los Salmos están escribiendo, habíamos visto que incluso uno de ellos llega a decir que a José Dios lo envió de antemano. O sea, usted puede ver que en un plano dentro de este mundo caído, los hermanos de José fueron los que hicieron ese acto. Pero el salmista, después reflexionando, dice: fue Dios por encima, que está cumpliendo todo su propósito,
fue quien permitió que José fuera enviado hasta allá. Así que tenemos la historia de José, tenemos el Éxodo, una historia donde había un pueblo oprimido que de momento es libre, es bendecido por el Señor, es libertado de una forma increíble. Usted tiene la historia de Noemí, pues simplemente son como algunos ejemplos los que se le pusieron aquí, de cómo Dios cumple esto, su propósito, a pesar de la realidad de un mundo caído. La historia de Noemí, que la historia de Noemí es trágica, desde el inicio, muerte, 3 mujeres solas, que se iban a quedar totalmente abandonadas. A mí me interesa mucho el libro que yo les recomendé hace unas semanas atrás, de Jerry Bridge, sobre el tema del sufrimiento. El libro estaba titulado Confiando en Dios, aunque la vida duela. Y en ese libro hace un recuento de esa historia de Ruth. Y yo recuerdo que él escribe algo muy interesante. Porque si usted recuerda la historia de lo que ocurre allí, está esta mujer, Noemí, y está Ruth, está Orfa. El Señor guía a Noemí para que regrese a Belén. Orfa inicialmente dice que va a ir con ella, pero al final vira para su tierra de Moab. Así que Ruth dice esas famosas palabras: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella va hasta Belén. Y allí en Belén había una sola forma en que estas mujeres podrían tener esperanza. Y era que Ruth fuera redimida. Era que Ruth fuera tomada como esposa. Y interesante cómo todas las cosas se dan. Y Jerry Bridge en uno de sus libros dice, mira lo que ocurrió. Cuando tú estás leyendo el libro de Ruth, se nos dice que ella fue a un campo. Y de tantos campos que había, mis hermanos, porque había muchos. Había una disposición en el Antiguo Testamento que si yo era dueño de un gran terreno, de un gran campo, yo debía dejar algún lugar, algún espacio, alguna semilla, algún fruto, para que los más pobres pudieran en algún momento entrar al campo y tomar eso y subsistir. Así que de tantos campos que habían allá, en Belén, Ruth llegó específicamente al Yabós y comenzó a recoger espigas y comenzó a recoger comida para sobrevivir. Interesante, dice el texto bíblico, que en ese momento llegó Boaz. No llegó antes, no llegó después, él llegó cuando estaba esta mujer, Ruth, recogiendo los frutos. Y de tantas personas que probablemente había allí, Jerry Bridge nos dice, apuntando el texto bíblico de Ruth, nos dice que Boaz hace una pregunta. Y Boaz pregunta, ¿quién es esa mujer? Oye, había muchos pobres que iban allí a recoger, pero el Boaz específicamente se interesó por esa mujer. Y constantemente usted ve en ese libro como de una historia que parecía trágica, que parecía perdida, que parecía la historia de algunas viudas que iban a vivir de la amistad de otros, del cuidado de otros, sin mucha esperanza. ¿Cómo eso termina? Con Ruth siendo redimida, casándose con Boaz, y ella siendo parte importante de la genealogía de David. Incluso más que eso, de la genealogía del hijo de David, de Cristo mismo. También vemos esta idea de cómo Dios se glorifica, cumple sus propósitos en el libro de Habacuc. Usted ve el libro de Habacuc y usted se da cuenta de lo que ocurre allí. El Señor iba a intervenir, le dice al profeta. Lo que no sabía el profeta Habacuc es que Dios iba a utilizar a un pueblo muy perverso para intervenir en su tierra. Dios iba a utilizar a los babilonios para destruir la ciudad de Jerusalén. Y usted ve a Habacuc constantemente preguntándole a Dios. El libro de Habacuc es un libro de preguntas y respuestas, donde Habacuc le cuestiona a Dios, le pregunta a Dios. Dios en su gracia le habla acerca de los propósitos que Él está cumpliendo, del fin por el cual Él permite las cosas. Y al final Habacuc culmina reconociendo este famoso texto, un salmo de hecho, Habacuc capítulo 3, cuando Habacuc termina diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vid en los frutos, en los campos, aunque no haya ganado allá en el pesebre, que ya no haya animales, que eran su medio de subsistencia. Él llega a decir, aunque ya nada de eso esté, con todo, yo me seguiré alegrando, yo me seguiré gozando, yo seguiré descansando en
el Señor. Porque Dios le había dicho a Habacuc que era un Dios que cumple sus propósitos. Y que no hay nadie, usted ve ocasión tras ocasión en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, esa verdad de que no hay nadie que pueda interferir en eso. No hay nadie que pueda interferir en que Dios esté utilizando este evento y este evento y este evento para su gloria. No hay nadie que ponga su mano y le diga ¿qué haces? Dice el registro bíblico. Bueno, por último, en este punto número 1 también tenemos la cruz. Y la cruz es el mayor ejemplo, mi hermano. Usted no va a encontrar en la Biblia un mayor ejemplo de cómo Dios se glorifica a través del sufrimiento que no sea la cruz. De cómo Dios utiliza algo que al parecer es malvado, que es malo. Cómo Dios utiliza una tragedia, la muerte del Hijo de Dios, la muerte de Cristo. Cómo Dios la utiliza para el cumplimiento de su propósito. ¿Qué se estaba cumpliendo allí? En la cruz, ¿cuál era el propósito, el fin que Dios estaba cumpliendo? ¿Alguien que lo pueda verbalizar? ¿Cuál era el propósito? Y puede citar algún texto, porque hay varios textos, pero también puede parafrasearlo. ¿Cuál era el propósito por el cual Cristo estaba muriendo allí? Había un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Redimir la humanidad. Para eso Él vino. Redimir la Y humanidad. cumplimos el propósito de su Padre, que era ese. Amén. Redimir la humanidad, comprarnos, hacer la amistad ahora entre un Dios santo y un pueblo pecador, reconciliarnos con Dios. 2 Corintios capítulo 5. Eso es lo que estaba haciendo, ese propósito lo estaba cumpliendo. Entonces puede pensar, oye, ¿y había otra forma de hacerlo? Ese era el medio, esa era la forma que Dios había diseñado. Dios encarnado, tenía que ser 100% Dios, lo vimos el domingo, y 100% hombre para que fuera nuestro representante allí. Así que la cruz es el mejor lugar donde usted puede ver cómo Dios se glorifica a través del sufrimiento. Si usted tiene duda sobre ese tema, cómo Dios se puede glorificar a través de mi sufrimiento, mira la cruz, porque ahí va a encontrar una respuesta. Bien, en segundo lugar, vimos también en clase este tema acerca de los propósitos revelados de Dios para el sufrimiento. Y usted tiene que subrayar esa palabra que dice revelados. Porque hay un texto, lo hemos citado antes, alguien que lo pueda leer, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Alguien que pueda leer este pasaje. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Sí. Las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Gracias, hermana. Dios le estaba diciendo al pueblo que había algunas cosas que Él había revelado para el pueblo, para la edificación del pueblo, pero que había otras cosas secretas, había unas cosas que Dios no había revelado. Mi hermano, cuando hablamos del tema del sufrimiento, también tenemos que entender que hay razones que Dios no ha revelado. Él es Dios, Él no tiene que darlas. De hecho, es un acto de gracia el que Él haya revelado, aunque sea una razón por la cual nosotros sufrimos. Es un acto de pura gracia. Algunos de esos propósitos revelados que sí Él nos dijo, que están en las Escrituras, sobre los cuales nosotros sufrimos, o razones por las cuales sufrimos, reveladas. Número 1, para hacernos crecer en santidad. Número 2, para producir perseverancia. Número 3, para enseñarnos su palabra. A mí me gusta mucho ese Salmo 119, versículo 71. Ahí cuando el salmista está hablando en el Salmo 119, él dice, bueno fue para mí el haber pasado por una dificultad, porque aprendí tu palabra, Señor. O sea, él se gozaba de que Dios lo hubiera permitido pasar por un tiempo de prueba, porque a través de ese tiempo de prueba, él había podido aprender la palabra de Dios. Así que Dios nos ha revelado
que nosotros sufrimos en ocasiones para hacernos crecer en santidad, para moldearnos, para producir perseverancia, para enseñarnos su palabra, para animar a otros. Más adelante veremos qué significa eso. Y al final de cuentas, para glorificar a Dios. Y a veces es muy difícil esa última frase, nosotros verla en el tiempo que estamos sufriendo. Porque en el tiempo que estamos sufriendo a veces se nos nubla la mirada. Y se nos hace un poco difícil ver la razón por la cual estamos pasando eso. Y peor aún, a veces nos hace difícil entender cómo Dios, en medio de mi sufrimiento, está haciendo esto, está cumpliendo su fin, está cumpliendo su propósito, se está glorificando. Pero recuerden, si algo usted y yo hemos aprendido en esta clase, que no se trata de entender, sino confiar. Al final de cuentas, es probable que incluso en esta parte del mundo yo no entienda el por cómo Dios está utilizando esto para cumplir su sufrimiento, pero yo confío en la bondad de Dios. Sí. Una de las cosas que más a mí me impactó y me animó en esa lección fue precisamente ese punto de animar a otros, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, y leo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. O sea, el Señor está con nosotros en medio de la tribulación, ¿verdad? Está formando nuestro carácter, y dentro de ese carácter me está llevando a mí a que pueda entender cuando otros sufren, yo también llevar esa consolación, ¿verdad? Esa palabra de consolación de nuestro Señor. Una de las cosas que más me impactó. Amén, gracias hermano por compartirlo. Dios está glorificándose a través de nuestro sufrimiento, nos está preparando, incluso nos está capacitando para nosotros ser instrumentos de santificación en la vida de otro que está sufriendo también. Porque esta realidad del mundo caído, todo ser humano se identifica ahí. Así que es probable que Dios te esté pasando por un proceso para capacitarte y más adelante tú puedas ser de instrumento en su gracia para la edificación de otro hermano. Bien, en la tercera clase vimos un poco el tema del futuro del sufrimiento. Y nada más de ver esa expresión, el futuro del sufrimiento, se nos hace ver esta idea de que bíblicamente, y eso es esperanza para ti y para mí, de que bíblicamente para el creyente el sufrimiento tiene un punto final. Y eso, mi hermano, es una gran esperanza. Llegará un momento, nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4, vamos a buscarlo, lo animamos a que se lo memorizara ese pasaje durante ese tiempo que estamos estudiando este verso. Pero llegará un momento, en Apocalipsis capítulo 21, verso 4, donde dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, hablando de la iglesia, de los redimidos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Punto final al sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron, porque Dios cumplió ya a través de Cristo el propósito para cada uno de sus hijos. Dios ya, la ira que estaba destinada a que sufrieran su iglesia, sus hijos, fue llevada en la cruz por nuestro mediador, por el Señor Jesucristo. Así que este punto número 3 nos invita a ver dos cosas. Nos invita a ver la realidad del cielo para el creyente, para que el creyente pueda descansar en esta verdad, para que el creyente pueda decir, oye, Apocalipsis capítulo 21, hay un punto final, las cosas las cosas primeras van a pasar, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Esa es mi esperanza, estar con Cristo en la eternidad. Pero también ese punto número 3, al mismo creyente le puede dar esperanza. Cuando él está sufriendo, y ese fue el propósito de
de mencionar el infierno en esa clase. Cuando el creyente está sufriendo consecuencias, porque hay alguien que le está haciendo daño, porque aquí en esta tierra parece que no va a haber justicia desde la perspectiva humana, también se presenta la idea de una realidad después de la muerte. Y es una segunda muerte, eso nos hablaba el hermano Carlos el pasado domingo, que está en ese mismo pasaje, en el mismo capítulo 21. Habla también de una segunda muerte, aquellos que enfrentarán esa realidad del infierno. Y hay un pasaje muy interesante relacionado a este tema, que no me gustaría pasarlo por alto. Se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 19. Miren lo que dice este pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al parecer no hay justicia, y aquí Pablo está animando a la iglesia en Roma diciéndole: dejen lugar a la ira de Dios, esa ira que es justa. La manifestación de tu ira no es justa porque tú estás contaminado con el pecado, pero la manifestación de la ira de Dios sí es justa. Ese Dios que ha dicho: mía es la venganza. O sea, en otras palabras, deja lugar a la venganza de Dios, deja lugar al juicio de Dios, deja que Dios se encargue de eso. Ese es el llamado de ese pasaje. Y en esa clase número 3, los autores de este estudio nos invitaban a que nosotros, mis hermanos, pudiéramos poner nuestra mirada en esa realidad de que si estamos aquí en este mundo sufriendo injusticias, al final Dios es el que se encargará. Dios es un Dios justo, Dios se encargará de la retribución, Dios se encargará de hacer justicia. Bien, en la clase número 4 hablamos sobre el tema del dolor de Dios por el sufrimiento. Si hay algo que a mí me ha impactado, es la verdad de un Dios que se identifica con el que sufre. Un Dios que no está enajenado, un Dios que no está simplemente de una lejanía segura, diciendo: oye, ustedes están sufriendo, algún día les daré una bendición, algún día los cuidaré, algún día haré algo por ellos. No, es un Dios que se identifica con el que ha sufrido, un Dios que se encarnó y vino a sufrir. Mi hermano, y vino a sufrir en la cruz, pero vino a sufrir incluso desde que nace y se hace un hombre, porque está enfrentando la realidad de un mundo caído. Pero al final de cuentas es algo que debe impresionarnos todos los días, cómo Dios se identifica con el sufrimiento, no de una forma lejana, sino como uno que Él mismo ha venido a sufrir. Por eso se nos invita a reflexionar sobre la empatía de un Dios que sufre. Hace poco reflexionábamos en Juan capítulo 11. Es una reflexión de este pasaje. Hace poco en la funeraria, que fuimos a visitar a una familia amada, y yo recuerdo que una de las cosas que decíamos o reflexionábamos acerca de este pasaje, usted recuerda Juan 11, la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Jesús tenía a ese amigo. Y si algo nosotros vemos en ese pasaje, son dos realidades bien claras: un Dios que se identifica con el sufrimiento y un Dios que cumple sus propósitos. Porque cuando usted y yo estamos viendo Juan capítulo 11, nosotros vemos ese Dios que se identifica con el sufrimiento. Acompáñenme un momento allá. Yo quiero que vean conmigo el versículo 35 y el versículo 38.
un Dios que se compadece, un Dios que tiene empatía con aquel que sufre. Cuando Jesús se acerca al lugar donde estaba su amigo, ¿qué dice el verso 35? Jesús lloró. Hermano, un verso corto pero con mucho peso. 2 palabras, pero que mucho peso tienen esas palabras. El Dios del universo, mi hermano, el Dios que sostiene, Jesús, quien sostiene con su poder el universo, para que el universo no se desintegre, no se caiga. Dice que se identificó con esta familia que estaba sufriendo. Él le dolió, él lloró. Y a veces nosotros solamente dejamos esta idea en ese pasaje, pero miren lo que dice el verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. O sea, no solamente se nos dice que lloró, sino que otra vez se nos identifica. Juan, que probablemente estaba allí o estaba cerca, o tuvo este testimonio de primera mano porque él era uno de los apóstoles cercanos de Jesús. Juan vio el dolor de Jesús. Y no solamente nos dice que él lloró, sino que nos dice que él estaba profundamente conmovido, él se identificaba con el dolor. Así que si algo vemos en Juan capítulo 11 es un Dios que tiene empatía con el que sufre. Pero también si algo vemos en Juan capítulo 11 es un Dios, lo que decíamos ahorita, que cumple su propósito, que tiene un fin para toda la cosa. ¿Dónde vemos eso? Miren, cuando nosotros estamos viendo el inicio del capítulo, miren cómo comienza, acompáñenme allá, Juan capítulo 11, desde el verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea, desde la perspectiva humana, esa enfermedad era para muerte, ese sufrimiento. Pero desde la perspectiva de Dios, Él iba a cumplir un propósito, Él iba a ser glorificado. Y es interesante que cuando a Jesús le dicen que Lázaro había muerto, Él llega a la ciudad de Betania, mi hermano, 4 días después. Y cuando usted ve lo que ocurre, las hermanas, ambas, María y Marta, acercándose las dos con la misma interrogante, que es la interrogante que se hace el hombre cuando sufre. ¿Qué le preguntaron las hermanas? Miren el verso 21. María le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si usted sigue leyendo, de igual forma, Marta hace lo mismo. Marta y María, las dos, habían cuestionado a Jesús. De hecho, llega un punto donde no solamente Marta y María están cuestionando a Jesús, sino que los judíos, la gente que estaba allí, mira lo que dijeron. El versículo 37. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía Jesús, que abrió los ojos a los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero no están cuestionando. Y eso es lo que hace el hombre cuando enfrenta el sufrimiento. Cuestiona a Dios. En otras palabras, ¿usted sabe qué están cuestionando? El poder de Dios. Y no solamente el poder de Dios, porque ellos están diciendo: oye, si este tenía poder para sanar al ciego, ¿por qué no lo hizo? Están cuestionando también la bondad de Dios. Oye, Él puede, pero no es bueno. No quiso. Así que dentro de todo este cuestionamiento, el Señor ya le había dicho que Él se iba a glorificar. Él había enseñado una gran enseñanza a esta familia. Él había dicho: tu hermano resucitará. Verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O
O sea, todo ese sufrimiento Dios lo utilizó, el Señor lo utilizó para mostrar su gloria, para mostrar su poder y para mostrarse como aquel que vence la muerte, que tiene poder sobre la muerte. Y la historia de Lázaro, mi hermano, para nosotros un ejemplo de ese punto número 4, de cómo Dios es un Dios que tiene empatía con aquellos que sufren. El hecho de que Jesús, Dios encarnado, haya sufrido, también nos ayuda a confiar en Él cuando nosotros estamos en sufrimiento. Cuando usted ve Hebreos capítulo 2 y Hebreos capítulo 4, se da cuenta de esa realidad de un sumo sacerdote que se puede identificar con nosotros que somos tentados, porque Él fue tentado, pero sin pecado. Un Dios que sufrió. Y también en la epístola de Pedro, que yo recuerdo que hicimos un breve análisis de esa carta de Pedro, una de las clases, también ahí nosotros vemos cómo el sufrimiento de Jesús se convierte entonces en un modelo para nosotros. Bien, en la clase número 5, recuerden que estamos haciendo un repaso breve de verdades que ya discutimos en las clases. En la clase número 5 vemos lo que son algunas reacciones no bíblicas ante el sufrimiento. ¿Cómo reaccionar ante esta realidad? ¿Cómo reaccionar ante un día difícil, un día de dificultad? Hay muchas maneras a través de las cuales los hombres reaccionan. Bueno, acabamos de ver una breve historia en Juan capítulo 11. Miren cómo reaccionó María, cuestionando a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Así mismo reaccionó Marta. Los judíos, usted vio cómo reaccionaron ante el sufrimiento. Oye, no pudiste hacer nada por él, pudiste sanar a los ciegos, pero por él que era tu amigo no pudiste hacer nada. Y habíamos visto en esa clase que hay personas que simplemente tratan de enfrentar este tema afirmando que Dios no existe. De hecho, esa es una de las excusas que utilizan para hablar sobre este particular. Es una incongruencia, es una ironía, porque estas mismas personas que constantemente están hablando acerca de un Dios malo son los mismos que días atrás te decían que Dios no existe. O sea, para ellos Dios no existe, pero si pasa una calamidad, de momento lo crean para decir que eres malo y que eres culpable de esa calamidad. Ese es el tipo de incongruencia que nosotros vemos. Pero también hay un sentido de escapismo. Esa necesidad a correr, a buscar refugio en otro lugar que no sea la roca eterna. Esa tentación está en nosotros cuando sufrimos. En el momento en que sufrimos, que muchas veces corremos a otro lugar que no sea el Señor. El mismo salmista en alguna ocasión manifestaba ese sentido de escapismo. Él decía: oh, si yo tuviera alas como paloma y saldría de este lugar y me escaparía. Hay gente que lo ve de esa manera. ¿Cómo responder ante el sufrimiento? Escapando de esta realidad. Hay otros que dicen: yo merezco algo mejor. Dios no se portó bien conmigo, es lo que están diciendo. Mi hermano, esa persona no tiene un entendimiento de quién es Dios y no tiene un entendimiento de quién es Él. Porque cuando usted y yo tenemos bíblicamente un entendimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, al contrario, estamos sorprendidos de que Dios tenga tanta gracia con nosotros. De que Dios tenga tanta misericordia con nosotros. Usted sabe que Charles Spurgeon, hablando sobre el tema de que en Romanos capítulo 9, capítulo 10, esa sección donde Pablo habla de la elección, ese pasaje que dice que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y él dice: oye, muchas personas están sorprendidas porque Dios aborreció a Esaú. Pero decía: yo me sorprendo, y mi constante en la mente es tratar de entender, no porque Dios aborreció a Esaú, eso no merecía, era un pecador. Es porque Dios, la otra parte del texto, porque Dios amó a Jacob, que era un pecador perverso. Eso es lo que me explota la cabeza de ese Spurgeon. No porque Dios aborreció a Saúl, es porque amó
a Jacob. Entonces a veces en tiempo del sufrimiento nosotros pensamos, oye, es que no merezco esto. Cuando hacemos eso, mi hermano, estamos poniéndonos a nosotros en el centro. Estamos viendo el sufrimiento, estamos viendo la realidad, estamos viendo la vida desde una perspectiva nuestra y no desde la perspectiva de Dios. Porque cuando tú empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, te das cuenta que todo lo que tienes es por gracia y que Dios te trata mucho mejor de lo que tú y yo merecemos. Jim Mahoney, en su libro Vida Cruzcéntrica, dice que cuando alguien le pregunta ¿cómo estás?, él siempre intenta contestar mejor de lo que merezco, para recordarse esa verdad él mismo. Yo estoy, en vez de decir simplemente estoy bien, dice, por la gracia de Dios yo estoy mejor de lo que yo merezco estar. Y es verdad, mi hermano. Tenemos que reflexionar en esa realidad. Hay otros que reaccionan al sufrimiento simplemente con miedo, o simplemente con dudas acerca de Dios, afirmando que Dios no pudo evitarlo. Bueno, lo que hacían los judíos en Juan capítulo 11, no pudiste evitar que Lázaro muriera. Y hay unos, finalmente, en ese punto número 5, que reaccionan ante el sufrimiento pensando que Dios no es bueno, cuestionando la bondad de Dios. Así que, mi hermano, estas son las tentaciones que usted y yo tenemos cada vez que sufrimos, y sufrimos constantemente. Así que abra sus ojos, prepare su fe y su corazón para momentos como este, porque estas tentaciones van a llegar a su vida. Cuando venga el sufrimiento, va a llegar esa tentación a su mente para pensar que Dios no es bueno, que Dios no me está tratando como merezco, que Dios no pudo evitar esto. Esta tentación de escapismo, de intentar refugiarme en otro lugar, o al final, incluso esta tentación de decir Dios no existe. Entonces el sufrimiento, en vez de verlo como un Dios que está glorificándose, cumpliendo sus propósitos, su fin, simplemente quitamos la ecuación de Dios y nos quedamos con caos. Esa es la tesis de Eclesiastés, de Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quitas a Dios de la ecuación y todo es absurdo. Es lo que nos quiso enseñar Salomón. La clase número 6 y número 7 hablan del tema, unos hablaron del tema, simplemente por un repaso, de la lucha por la fe. Cómo nosotros, en medio del sufrimiento, podemos arraigarnos, podemos sostenernos en algunas gracias, bendiciones que Dios nos dejó para esos momentos difíciles. Hay unas disciplinas espirituales que el Señor nos dejó para nosotros sostenernos en tiempos difíciles. Número 1, leer la Biblia. No por rutina, no por ajetreo. Es leerla por amor, a conocer al Señor y su palabra. Es leerla, memorizarla, para que en los tiempos difíciles esas verdades el Señor las utilice para traerla otra vez a nuestras mentes. Hace poco, varios domingos atrás, nosotros veíamos esta verdad de cómo usted debe enfrentar la mentira con la verdad de Dios. Y para cuando venga esa mentira de que Dios no es bueno, de que Dios no pudo evitarlo, usted debe tener su mente llena de la palabra de Dios, de verdades que hablan de un Dios bueno, de un Dios que cumple sus propósitos. De Apocalipsis 21:4, de un Dios que enjugará toda lágrima de sus hijos. Así que de estas disciplinas que se nos invitan a hacer es leer la Biblia, orar la Biblia, una disciplina muy hermosa que más adelante estaremos viendo con detalle, cómo tomar el texto bíblico, ir a través de él y orar al Señor. Él nos invita a recordar el acrónimo ACAS. Ese acrónimo es como un recordatorio para usted orar. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Esas son las letras correspondientes. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Comenzamos delante de Dios en la adoración. Confesamos reconociendo quién es Él. Confesamos nuestros pecados y descansamos en su perdón. Le agradecemos por su obra.
Le agradecemos por su cuidado, pero también vamos delante de Él en súplica, en ruego. Salmo 123 dice que nosotros nos debemos ir presentar delante del Señor, así como se presentan los siervos delante de sus señores. O sea, con esa actitud de súplica, no con una actitud de mandato, no con una actitud de exigencia, con una actitud de súplica, nos debemos acercar delante del Señor. Así que se nos invita para prepararnos para estos tiempos de prueba, se nos invita a leer la Biblia, orar la Biblia, recordarla. Eso implica memorizarla, predicárnosla a nosotros mismos. También se nos invita a cantar la Biblia. Pero de igual forma, la clase número 7 también nos decía que no solamente Dios nos ha dejado estos elementos de nosotros sostenernos en los tiempos difíciles en la palabra de Dios, sino que también se nos invita a ayudar a otros, a utilizar la gracia de lo que es la iglesia local para ayudar a otros en su crecimiento en la fe. Nosotros debemos animar a otros para que nosotros también puedan ver esto, mi hermano. Porque como decía ahorita, a veces desde el sufrimiento, cuando estamos ahí inmersos, a veces se nos empaña la vista un poco. Pero qué bueno tener una iglesia alrededor, qué bueno tener hermanos alrededor que nos puedan recordar esto, que nos puedan recordar la palabra, que nos puedan recordar y decir, tú no entiendes cómo Dios está utilizando todos estos eventos, pero puedes creer lo que dice la palabra, que todo lo hace para su gloria, que todo es de Él, todo es para Él y todo es por Él, que Él cumple sus propósitos, que sus caminos son perfectos y que no hay nadie que detenga su mano. Qué bueno tener una iglesia, hermanos alrededor, que nos recuerden esas verdades. Vamos a ver qué dice ese pasaje de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica y le dice, nuestro propósito como iglesia es sostenernos unos a otros, alentarnos unos a otros, ser pacientes unos con otros. Aquellos que están pasando tiempos de debilidad, aquellos que están pasando tiempos difíciles, tú como hermano recordarle la gracia de Dios, recordarle la bondad de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude a aplicar estos principios. El próximo miércoles nosotros vamos a continuar con nuestro repaso. Vamos a estar viendo ese repaso de la clase 8 en adelante. Y también, como les decía, lo vamos a anunciar también el domingo, y aquellos que nos estén viendo también por esta transmisión, les animamos a que ese día también, en la parte de atrás, usted ve de su folleto, hay una sección de preguntas y respuestas. O sea, si usted tiene algunas preguntas relacionadas al tema del sufrimiento, anímese ese próximo miércoles a traerla. Buscaremos el consejo bíblico, buscaremos lo que dice la palabra de Dios acerca de ese tema. Pero le invitamos a que usted venga el próximo miércoles a las 7:30 para continuar este repaso final. Recuerde que lo que estamos haciendo es un repaso final de este curso para ya culminarlo, recordando estas verdades y teniendo este tiempo de preguntas y respuestas sobre este tema del sufrimiento. Así que si usted tiene alguna pregunta relacionada al tema del sufrimiento, le invitamos a que venga el próximo miércoles o que la traiga el próximo miércoles para poder continuar hablando sobre lo que la Biblia nos dice acerca de este tema. Y los que estamos aquí, guarden su folleto para el próximo miércoles. A los que no pudieron llegar, les guardaremos uno también para que estén con nosotros el próximo miércoles y continuemos con este repaso. Vamos a orar para terminar esta parte. Señor, gracias
por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos, Señor, que están conectados y los que están aquí hoy de manera presencial. Gracias porque podemos repasar estas verdades, Señor, que somos bien propensos a olvidarlas, especialmente en los tiempos de prueba, en los tiempos de sufrimiento. Ayúdanos a recordar que tú siempre estás cumpliendo tus propósitos, Señor, que nadie puede detener tu mano. Gracias por esta enseñanza, que en el tiempo difícil, en el tiempo de sufrimiento, nos podamos sostener de tu mano, Señor. Gracias te damos, en tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén.